Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Saucedo Segura y vengo a presentarte un tema acerca de cómo construir un guión de teatro para después presentar una pequeña obra de teatro. Pero para esto necesitamos incluir algunos elementos importantes. Ok, te voy a compartir primero que toda la información la saqué del libro de texto de Español 1, Conecta Más, de Editorial SM. Y además, para el ejemplo, utilicé este otro texto que se llama ¿Cómo nacieron las estrellas? De Clarice Lispector. Clarice Lispector es una autora brasileña muy budista. Así que vamos a comenzar. Voy a compartirte una diapositiva que preparé para presentar el tema. Esta diapositiva va a ilustrar de manera esquemática ¿cuáles son las características de una obra de teatro? Vamos a comenzar. Bueno, en una obra de teatro vamos a encontrar un planteamiento, un desarrollo, un clímax y una resolución. En el planteamiento vamos a encontrar quiénes son los personajes, en dónde se desarrolla la obra, cuál es la situación o problema y cuál es el ambiente psicológico en la obra. Dentro del desarrollo vamos a ver cuáles son las acciones de los personajes. En el clímax vamos a mirar la mayor tensión que se presenta en la historia. ¿Cuál es el problema que requiere resolución? En la resolución va a ser el desenlace, que a veces va a ser presentado por un narrador. Bueno, dentro de la obra de teatro también vamos a contar con algunos elementos importantes. Por ejemplo, el manejo del tiempo. Si va a ser de manera lineal, o sea, acontecimiento más acontecimiento más acontecimiento, donde no va a haber saltos de tiempo, sino simplemente todo va a ser lineal, o va a haber saltos de tiempo en donde tal vez vamos a dar un salto al futuro, luego un salto al pasado, luego estamos en el presente y así sucesivamente. O vamos a echar mano de un narrador que él va a ir contando algunas cuestiones que pasan en el futuro o en el pasado o en el presente para que podamos entender algunas de las imágenes que estamos mirando. Otra parte importante cuando vemos una obra de teatro, cuando analizamos o cuando vamos a querer construir una, son los parlamentos. Dan identidad al personaje, o sea, le dan sus características, su registro de habla. Es importante mencionar que hay una misma lengua en una comunidad de hablantes, pero diferentes tipos de manifestación de esta lengua. No es lo mismo escuchar hablar a un mecánico, a un profesor, a un alumno, a un maestro, a unos enamorados, a una mamá hablando con su hijo enojada, a una mamá hablando con su hijo cuando está contenta. No es lo mismo. Entonces, ante diferentes circunstancias vamos a encontrar que las expresiones son diferentes. Y eso le va a dar identidad a mi personaje. Otro elemento importante que tenemos que considerar en una obra de teatro es que una obra de teatro tiene, bueno, parlamentos que ya los vimos, pero también se divide en actos y estos actos se dividen en escenas. Un acto son las partes en las que se divide una obra dramática, pero va a haber cambios de acto cuando hay una ruptura en la continuidad de los hechos narrados. Pero las escenas las vamos a encontrar cuando se presentan los mismos personajes en un solo espacio. Pero vamos a hacer un cambio de escena cuando hay cambio de personajes o cambio de espacio. Vamos a ver el ejemplo más adelante. Otra cosa importante para mencionar en la elaboración de una obra de teatro es que hay diferentes formas discursivas usadas en el teatro. Una de ellas es el diálogo, que es el más común, el monólogo y el aparte. En el diálogo hay un intercambio verbal entre dos o más personajes. En el monólogo, un solo personaje en el escenario expresa sus pensamientos. Y en el aparte, uno de los personajes habla en voz alta, suponiendo que los demás no lo escuchan. Muy bien. Entonces, los signos de puntuación empleados en la redacción de obras de teatro. Esta es otra parte muy importante, porque los signos de puntuación me van a ayudar
a redactar correctamente el guión de la obra de teatro y después van a ayudar mucho a los personajes a que en el momento que lean sus diálogos puedan entender la situación y puedan interpretar el papel de la mejor manera y que el espectador, el que nos va a ver, pueda entender exactamente lo que queremos comunicar. Entonces tenemos aquí los signos de puntuación que son los signos de interrogación, de exclamación, que me van a indicar exclamación, emociones o dudas. Los puntos suspensivos me van a decir que hay silencio, una interrupción o suspenso. El guión largo va a indicar los parlamentos. Los dos puntos y seguido van a ir después del nombre del personaje para indicar su parlamento. Las comillas indican ironía o señalan aclaraciones. Los paréntesis señalan las acotaciones. Muy bien, básicamente estos son los ingredientes que vamos a tomar para realizar nuestra obra de teatro. Pero ahora, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, en el libro de Clarice Lispector, ¿Cómo nacieron las estrellas?, yo tomé la historia de Yara, que es la historia de una sirena. Y yo comencé a hacer la historia y enseguida voy a compartirte cómo es que comencé a hacer cómo leí la historia y cómo comencé a hacer este guión de teatro. Veamos. Yo voy a compartirte la historia de Yara, la peligrosa Yara de Clarice Lispector. Todas las tardes, al caer el sol, Yara, que vive en las profundidades de las aguas, surge de lo hondo, magnífica. Adorna su pelo negro con flores acuáticas y juega con los pececitos a perseguirse y huir. Pero ahora, en el mes de mayo, aparece cuando se oculta el sol para conseguir novio. Las madres se preocupan por sus hijos varones, sabedoras de que Yara está buscando novios. Pero, para los hijos, Yara representa la tentación de la aventura, ya que es sabido que hay jóvenes que gustan del peligro. A medida que Yara va cantando, más inquietos y más atraídos por su voz están los muchachos, que sin embargo no se atreven a arriesgarse. Pero hubo un día, un tapuía soñador y audaz. Estaba pescando, pensativo, y se olvidó de que el día estaba llegando a su fin y que las aguas ya se ponían mantas. Entonces pensó, creo que estoy viendo una ilusión, porque Yara, morena y de negros y brillantes ojos, se levantó de las aguas y tuvo miedo como tiene todo el mundo de las sirenas atrevidas. Dejó la canoa y corrió a refugiarse a su choza. Pero, ¿de qué servía querer escapar si la flor de las aguas ya le tenía enredado en su hechizo? Recordaba la fascinación de su canturrear, sufría de nostalgia. La madre del tapuía adivinó lo que le pasaba a su hijo, lo examinaba y veía en sus ojos la marca de la fingida sirena. Mientras tanto, Yara, confiada en sus encantos, esperaba que el indio tuviera el valor de casarse con ella. Pero, a pesar de ser mayo florido y perfumado, el indio huyó de la choza y de su gente, y se fue por el río en su canoa. Se quedó esperando con su corazón trémulo. Entonces, de a poco, vino Yara lentamente. Abrió sus labios húmedos y cantó suavemente su victoria, porque ya sabía que arrastraría al tapuía hasta el fondo del río. Los dos se zambulleron y podemos adivinar que hubo fiesta en las aguas profundas. Después, las aguas siguieron tranquilas en la superficie, como si nada hubiera sucedido. A la tardecita, la morena siguió apareciendo, siempre adornada con rosas y jazmines, porque un solo novio, al parecer, no era suficiente para ella. Esta historia no es para tomarla en broma. Que se cuiden, ciertos, de Yara. Una vez que hemos leído el cuento, ahora vamos a realizar un esquema que nos va a apoyar para realizar nuestro guión de teatro. Entonces, en esta columna yo tengo el cuento. En esta otra columna tengo un esquema que realicé para poder hacer mi guión de teatro. A ver, es muy importante que tú leas y releas el cuento las veces que sean necesarias para que tú puedas identificar los elementos. Por eso puse aquí, leo el cuento.
Segundo elemento, identifico personajes. Identifique 3. Yara, Tapuía y la madre del Tapuía. Ahora, identifico los escenarios, es decir, donde se van a llevar a cabo las acciones. Es de tarde y el sol se ocultan, las aguas oceánicas, el muelle, la canoa y una choza. Y también identifico las acciones que puedan dar la pauta para desarrollar el guión, los actos y escenarios. Aquellas acciones que van a desarrollarse a lo largo de la historia. Entonces dice, Yara está nadando, Yara canta, el Tapuya pesca, ambos se zambullen en el mar y Yara sale a la superficie a buscar más nudos. Básicamente creo que es un esquema sencillo, pero en el momento de que tú empieces a redactar tu guión de teatro, te van a ayudar mucho para que tú puedas saber qué acción va primero, qué acción va después y cómo vas a ir formando los diálogos. Entonces, qué diálogo le vas a poner a Yara, qué diálogo le vas a poner al Tapuía, a la madre del Tapuía, cuál va a ser tu primer escenario, cuál va a ser el segundo escenario, el tercer escenario. Y así este esquema te va a ayudar a eso. Mi guión quedó así. Yo lo titulé La peligrosa Yara, cuento de Clarice Lispector, adaptación de Elena Saucedo Segura. Personajes, Yara, Tapuía y la madre del Tapuía. Aquí los tengo. Puse el primer acto y la escena 1. Y entonces acá es muy importante lo que te mencionaba acerca de los signos de puntuación. Puse la primera acotación entre paréntesis y dice, el escenario es una playa con rocas y cerca de ahí hay un muelle. Yara emerge del mar y se puso en la roca. Cerca de ahí también está un pescador, Tapuía. Yara dice, el atardecer es bello, el sol nos ha regalado un día glorioso. Mi corazón late anhelando un ser amado. Y Yara, entre paréntesis, porque esta es otra acotación, Yara comienza a cantar. Otra acotación. En el muelle, el Tapuía está pescando y comienza a escuchar el canto de Yara. Y el Tapuía dice, ¿pero qué es ese sonido que invade mi ser y mi espacio? ¿O quién será la que canta? Veo una silueta en la cima de esa roca. ¿Será acaso la sirena de las profundidades? ¿O quizás sea aquella de la que ya me estoy enamorando? ¿O no? Es una sirena, la más bella, la más peligrosa. El Tapuía, y ahora termina el diálogo del Tapuía y empieza una acotación que dice, el Tapuía emprende la huida hacia la choza. Y aquí empieza la escena 2. Hola, espero que este video te haya servido y que muy pronto realices tu guión de teatro para realizar después una pequeña obra de teatro con los recursos que tienes en casa. Quiero contarte que yo voy a realizar una obra de teatro con esta historia, con los recursos que tengo en casa. Y he empezado a hacer un boceto de el personaje de Yara. Quiero mostrarte cómo lo hice primero a lápiz y poco a poco le estoy poniendo color. Yo voy a hacer así todos mis personajes con papel, con cartón y voy a pegarles un palito atrás y voy a hacer como un pequeño teatro guiñol con los recursos que yo tengo. Y yo te invito a que tú realices una obra de teatro con los recursos que tú tienes, utilizando los tips que te puse en este video y que uses tu imaginación. Hasta pronto.